¿Cómo están? Excelente, muy bien. Bienvenidos a todas las personas que aceptaron ahí la invitación para escuchar este hermoso mensaje que el Señor tiene, que Dios extiende su mano de misericordia a través de esta congregación para poder predicar el mensaje de salvación. Sé que no es la primera vez, han habido otras veces que quizás has venido, ¿sí? Pero bienvenido todas las veces en el cual podamos verle. Les invito para que abramos nuestras Biblias entonces en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20. El libro de Apocalipsis capítulo versículo 11. Y antes de orar vamos a leer ahí esta porción de las Escrituras. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Versículo 13, y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego, y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por tan hermosos momentos, Señor, en el cual tu palabra es predicada, tu palabra es expuesta, Señor, y nuestros oídos son bendecidos, Señor, al escuchar tan hermosa noticia de salvación, oh Dios, que aún no la merecemos, Padre Dios. Pero te damos gracias, Señor, porque tú manifiestas tu gracia, tu misericordia, Señor, para con nosotros por medio de la persona del Señor Jesucristo. Soy un testigo fiel, Señor, que mis ojos fueron abiertos ante tal realidad, Señor, y te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Y te doy gracias, Señor, por la oportunidad que nos permites y me permites el de poder llevar tu mensaje, Señor, en todo momento, a pesar de cualquier circunstancia, mi buen Dios. Agradecemos, Señor, también que tu Santo Espíritu sea en este momento, para que tu Santo Espíritu sea tocando los corazones de cada uno de los presentes, sabiendo que tú conoces, Señor, sus necesidades, sus vidas, Señor, sus acciones, Padre de Dios, pero que están sin ti, oh Dios, van hacia un lugar de condenación, oh Padre Celestial. Y te pedimos que tu Santo Espíritu les convenza hoy en esta noche de su pecado, de justicia y de juicio, y puedan proceder en arrepentimiento y fe, clamando por el perdón de sus pecados y creyendo en Jesús como su Señor y como su Salvador. Te damos gracias, Señor, porque de antemano tú nos permites el poder visualizar, ver, Señor, lo que pasará en aquel último día, oh Dios, en el cual vendrá toda tu justicia, Señor, y en el cual serán juzgados, Señor, cada uno según sus obras. Te pedimos por nuestros hermanos también para que también nos llenes de ese gozo, Señor, y de poder ver, Señor, cuánto ha costado nuestra salvación y todo en nuestro Señor Jesucristo. Por eso al sea la honra y la gloria, Señor, por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. En estos días, para hacer el preámbulo, apareció mis hijos con una foto que la abuela, mi mamá, le había dado a ellos, una foto de cuando yo estaba en el colegio y en la graduación, y llegaron mis hijos: mira, según la abuelita dice que tú te pareces aquí como a un miquito en cautiverio. Y la verdad es que sí, si pudieran ver la foto, de verdad dirían también lo mismo. Y me pareció curioso porque después vi cómo la abuela también le mostraba algunas fotos, las fotos que ella quería contarles la vida del papá y del tío, ¿sí? A través de unas fotos, y comenzó a mostrarles del matrimonio de mi papá y mi mamá, pasando por toda esa parte. Ellos piensan que la abuelita siempre ha estado así a la edad que tiene, pero no, la abuelita le mostró que hubo un tiempo que hubo
no sé cómo decirlo para que pronto no se me va a ofender mi mamá. Pero bueno, estuvo más joven, ¿sí? Y en esos momentos ella comenzó a mostrarle cuando yo nací, cuando mi hermano nació, cuando entonces fuimos creciendo, los amigos, tenía muchas fotos de los hermanos en la iglesia, con los jóvenes con los cuales nos congregábamos y también íbamos a muchas partes. Y me pareció muy curioso no dejar la historia que se había comenzado allí, sino que comencé entonces a contar la historia yo también bajo mi perspectiva y comencé ayer en la mañana a mostrarle a mis dos hijitos, ¿cierto?, la historia de donde la abuela la había lo dejado. Cuando papá estaba soltero, lo que papá hacía, los amigos que tenía, cómo me regocijaba, ¿verdad?, con los jóvenes de la iglesia y también me regocijaba el poder ver esos momentos, sí, que cómo he cambiado un poco también. Pero llegó entonces un momento en que las fotos fueron cambiando y ya visualizaba entonces a mi esposa, ¿sí? Antes de casarnos veíamos unas fotos con la guitarra, cómo yo le cantaba y todo ello, y después aparecieron las fotos de mi matrimonio. Después ellos se preguntaban, bueno, ¿y dónde estamos nosotros? Después apareció Mateo y Mateo dijo, ese soy yo, ese soy yo. Sí, y comenzamos entonces a contar la vida también de Mateo, ¿cierto? Con papá, mamá y Mateo, pero llegó también un momento que la foto, Andrés Felipe dijo, ¿y yo? Sí, yo también diría la misma palabra. ¿Y yo? ¿A dónde estoy yo? Bueno, cuando apareció Andrés Felipe y entonces ahí fuimos que vimos que estamos los cuatro, papá, mamá, hijos, ¿cierto? Y vimos la última foto que nos tomamos reciente. Toda una película de mi vida desde que mis padres se conocieron, yo nací, mi hermano nació, me casé y vinieron de verdad mis hijos. Una película. Esta introducción la estoy diciendo es porque quisiera que en algún momento, ustedes también han visto esas fotos también en sus vidas, pero quisiera que en esta noche usted se imaginara en el cual mostráramos un video no solamente de tu niñez, de tu juventud, de tu parte de universidad, de tu familia, sino que cogiéramos también un video o una película y proyectáramos todo acerca de ti, desde lo que tú has pensado desde tu niñez, todas aquellas cosas malas que tú has hecho, ¿sí? Incluso las cosas que no saben tus padres, tu madre, tus hijos, tu esposo, tu esposa, tus hermanos. Imagínese usted este video que mostrara todas las cosas que tú has hecho en la intimidad de tu cuarto, lo que tú has visto, lo que tú has pensado. Y en esa película no solamente mostráramos estas cosas, sino que en la película que se pudiera proyectar en esta noche y mostrarla a todos los presentes, pudiésemos ver entonces las veces que tú has mentido, que tú has robado, que tú has fornicado, que tú has adulterado, las veces que tú te has llenado de hipocresía, de envidia, de orgullo, de altivez en tu corazón. Pregunta, ¿en verdad te gustaría la idea? Ahora, si cogiéramos ese video sin editarlo alguno y cogiéramos ese video y lo lanzáramos entonces a las redes sociales para que no solamente lo mostráramos aquí a todos los presentes, sino que cogiéramos ese video por todas las redes sociales para que sepan todo lo que tú has hecho, ¿te gustaría la idea? Y aunque muchas personas de pronto le dirían muy jocosamente, no le gustaría la idea, algunos no respondieron porque sabría que tal video no podría mostrarse, ¿sí? Y están totalmente tranquilas, ¿sí? Porque tal video mostrar tus pensamientos, las intenciones de tu corazón, tus motivaciones, es imposible poder mostrar. Sin embargo, nos dicen las Escrituras que vendrá un día que todo lo que tú has hecho, lo que tú has pensado, lo que tú has dicho y lo que tú has dejado de hacer, saldrá a la luz por medio de aquel que no hay que decirle nada acerca de nosotros porque te conoce más de lo que nosotros mismos nos conocemos, ¿sí? Y Él sacará todas estas cosas a la luz, todas aquellas cosas que tú crees que están en este momento escondidas, ocultas a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a tus hermanos, ¿sí? Saldrán a la luz. ¿Y en qué día estoy hablando? En el día del gran juicio que acabamos de leer entonces en Apocalipsis capítulo 20 del versículo del 11 al 15.
Y mi propósito en esta noche no es generar temor ni generar miedo, no, sino que mi propósito es que tú conozcas a lo que tú te estás enfrentando si estás sin Cristo. Es a lo que tú debes de conocer, porque aquel día va a ser bastante trágico por lo que vemos en las Escrituras. Por lo tanto, entonces, el resultado de ese juicio dependerá entonces de la forma en cómo tú mueras en este mundo. Si mueres con Cristo, si mueres sin Cristo, dependerá el resultado de ese juicio. Por lo tanto, lo que se va a hablar hoy en esta noche es bastante importante. Por lo tanto, amigo, amiga, te suplico, te pido que por unos minutos te concentres y pudieses escucharme por unos minutos lo que dice la Escritura de aquel día del juicio. Por favor, no vayas a dejar que tu celular o que el sueño o que alguna cosa te vaya a desconcentrar. Te lo pido que por favor me escuches por unos minutos. Y quiero que tú conozcas entonces 4 cosas en las cuales quiero que tú conozcas hoy en esta noche. Y lo primero que quiero que miremos es la certeza del día del juicio. La certeza del día del juicio es sin lugar a dudas una realidad inevitable que nadie podrá evadir, nadie podrá anular, nadie podrá cancelar. ¿Y por qué no puede anular ni cancelarlo? Porque lo que Dios ha decretado, porque lo que Dios ha establecido, así se hace y así se hará. Y así se hará. Dice en Hechos capítulo 17, versículo 31, si Cheo de pronto va a colocar, en Hechos capítulo 17, versículo 31 dice: porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de los muertos. Dice en Hechos capítulo 17, versículo 31, dice que Él ha establecido un día. Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces la pregunta es, ¿quién puede anular lo que Dios ha decretado? ¿Quién puede cancelar lo que Dios ha establecido? Nadie. Esta mañana estaba hablando acerca de la famosa ley de la gravedad. Dios la ha establecido así, ¿cierto? Dios la ha decretado que así sea. Es lo que más escuchamos entonces, que todo lo que sube tiene que bajar. Si hay una persona que quiera anular aquella ley, que quiere decir, no, es que no estoy en contra de esa ley, lo puede decir, sí, claro. Y si se cree Superman y se quiere tirar de un quinto, de un sexto piso, bueno, que se tire, pero será tildado entonces de insensato y de loco, porque caerá, ¿cierto? Como un picuche, como dicen mis hijos. Caerá y morirá. En cierta ocasión, cuando yo estaba pequeño, cogí a mi hermano, cuando estábamos jugando, cuando vivíamos en el antiguo local, en el segundo piso, estábamos al lado de las escaleras y yo pensé que él volaba y en realidad hasta el día de hoy sé que nunca voló, ¿cierto? Y pudimos ver entonces que el poder anular y quitar esa ley es algo tonto e insensato. ¿O quién puede quitar entonces los años que Dios ha establecido que nosotros podamos vivir? Nadie. Nadie puede anular esas cosas. Así, mi amigo, entonces, como somos de impotentes en poder quitar estas dos cosas que hemos hablado, también es bastante impotente que tú pienses que tú vas a poder evadir el día del juicio de Dios por el simple hecho que tú no lo quieras creer. El día del juicio vendrá. La segunda cosa que quiero que tú conozcas es las personas que estarán en aquel día del juicio. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, en cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Versículo 12 dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Todas aquellas personas que están sin Cristo, todas aquellas personas que mueren en sus pecados, estarán delante de aquel juez. Y dice el versículo 12, dice, y vi a los muertos. ¿Y cómo así? Muchas personas piensan entonces que cuando se muere se anula todo. Muchas personas están tan desesperadas con sus vidas, con muchas cosas de que está pasando en sus contextos, que prefieren mejor anular sus vidas, matarse, suicidándose, haciéndose lo que quieran, ¿cierto? Porque creen que así terminarán todo y porque allí termina todo. No, mi amigo. La muerte
La muerte es la puerta de entrada hacia una eternidad. La muerte es la puerta de entrada hacia una eternidad, y como leímos ahorita en Hebreos capítulo 9, versículo 27, está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No hay reencarnación, no hay una segunda oportunidad. No, mi amigo, no. Dice que todos tendrán que presentarse ante ese juicio. Y ese juicio será uno en el cual estarán presentes toda clase de personas. Allí estarán los ateos, allí estarán los blasfemos, allí estarán aquellas personas que se quisieron burlar del Señor Jesucristo. Aquí estarán aquellas personas que también son escépticos, agnósticos, aquellas personas que quisieron rechazar y despreciar el amor de Dios. Allí también en el día del juicio estarán aquellas personas que quizás escucharon entonces del día del juicio, pero les pareció muy cómico todas estas cosas, le pareció muy teatral y todas esas cosas, y es cuestión de los que quieran creer o no quieran creer. Allí, si tú piensas así de esa forma, allí tú estarás también. Allí también estarán aquellas personas que son los moralistas, ¿cierto? Personas muy bien ante la sociedad y son recalcados por la sociedad como que personas intachables, de gran integridad, ¿cierto? En la montaña de la moralidad están en el pináculo allá arriba. Pero no importa en el lugar en donde tú estés, si tú estás sin Cristo y mueres en tus pecados, allí estarás también. Pero por lo que nos dice también Mateo capítulo 7, versículo 21, dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquellas personas que creen que por tener ciertos comportamientos externos a un cristiano, ¿cierto? Vivir una doble vida, así, yo voy a la iglesia, yo digo que soy cristiano, yo digo entonces que me convencí, que una vez alcé la mano, que dije esto, que yo soy cristiano, pero lleva una doble vida pensando que porque hacen algunas cosas, como en el texto lo dice, porque echan fuera milagros, porque están en las actividades de la iglesia, el Señor le dirá, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Allí estarán aquellas personas. Y lastimosamente en las iglesias hay tantas personas de esa clase que estarán en aquel día del juicio. Si hay alguien en esta noche que cree que es así, supuestamente hermano, hermana, te lo suplico, no juegues con tu eternidad. No juegues con tu eternidad. La tercera cosa que quiero que tú conozcas acerca de aquel día del juicio es cómo será ese juicio en el cual tú estarás, en el cual tú te presentarás y mueres en tus pecados y sin Cristo. Dice que ese juicio será totalmente justo. No habrá alguien, un fiscal acusador o alguien que le diga entonces a aquel juez, mira, yo te paso algunos chelitos, hay algunas cositas, ¿cierto? Como para que de pronto liberes a tal persona. No, es un juicio que será totalmente justo. Dice Job capítulo 34, versículo 12, dice, ciertamente Dios no obra perversamente y el Todopoderoso no pervertirá el juicio. Dios no obra perversamente, no habrá maldad en aquel día del juicio en el cual el juez va a decir, no, pues me pasaron esto y me dijeron esto, entonces yo lo voy a absolver. No, nada de eso. En Hechos capítulo 17, versículo 31, en lo que habíamos leído ahorita, dice que Él juzgará en aquel día con justicia, con justicia. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, lo leíamos ahorita también y dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que está escrito en los libros que dice, según sus obras. Es un juicio que es totalmente justo. Hechos concretos, acciones concretas, en los cuales tú en aquel día no podrás decir, bueno, yo creo que a mí se me está juzgando mal. Yo creo que lo que me están presentando, ese no soy yo. No, tú estarás totalmente convencido que aquel juicio y en la condena en la que se te está diciendo, estás completamente seguro que así es, que es completamente justo. Amigo,
por nuestro juez ser totalmente justo, no pienses que Él cambiará entonces tu condena en aquel día del juicio por el simple hecho que tú quieras apelar aquel día al amor de Dios. Al amor de Dios que hoy te está diciendo, que hoy te está hablando de su misericordia, de su amor, para reconciliarte contigo por medio de la persona del Señor Jesucristo, y a la cual tú estás despreciando hoy y que has despreciado en muchísimas ocasiones. No, Él no cambiará tu estado en aquel día de condenación. Tú estarás completamente convencido de que ese juicio es totalmente justo. Allí no se va a creer alguien que es muy buena persona, no. Cuando vemos en Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31, y no lo podemos leer por causa del tiempo, ¿sí? Aquel rico y Lázaro, no vemos al rico entonces diciendo, mira, es que yo creo que a mí no se me está tomando en cuenta algunas cosas, ¿cierto? Yo creo que este juicio es totalmente injusto. No, aquel rico está convencido que en el lugar que él está es donde él debe de estar. Pero amigo, en aquel día en el cual tú estarás si mueres sin Cristo, dice que también no solamente ese juicio es totalmente justo, sino que lo abarcará todo. Eclesiastés capítulo 12, versículo 14 dice, porque Dios traerá toda obra a juicio junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. El mismo Dios al cual tenemos que dar entonces cuentas delante de Él, Él mismo nos está diciendo de antemano que Él traerá toda obra a juicio. Toda obra a juicio, y dice, sea buena o sea mala, ¿cierto? Todo lo oculto a tu esposa en este momento, oculto a tu esposo en este momento, oculto a tus hijos hasta este momento, oculto ante la iglesia, ante los hermanos hasta este momento, porque allí Él lo sacará todo. Es un juicio que es totalmente justo y que abarcará cada una de aquellas cosas que tú crees hasta este momento que nadie se ha enterado. Sí, aquellas cosas que estás trayendo en tu mente en este momento, allí se sacarán también. Pero amigo, este juicio no solamente es un juicio que es totalmente justo y que abarcará todo, sino que también es un juicio que es individual. Apocalipsis capítulo 20, versículo 13 dice, y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados. Mire lo que dice, cada uno según sus obras. Sí, cada uno. En algún momento te tocará el turno. En algún momento tú tendrás que presentarte delante de ese juez que es completamente justo y que abarcará toda tu vida y hasta ese momento. Tendrás que presentarte allí delante de él y tendrás que rendir por tu vida. Aquella vida que tú dices, es que es mi vida y yo hago con mi vida lo que se me dé la gana. No, tú tienes que rendir cuentas delante de él, porque al fin y al cabo él es tu creador. Al fin y al cabo él es tu creador. Allí tú estarás delante de él y estarás individualmente. Allí no estarán tus amigos con los cuales tú has hecho tantas fechorías y tantas maldades. No, allí no estarán para defenderte. Mira, señor juez, yo quiero decirte que mi amigo, el que está aquí presente, sí, él cometió ese error, pero fue porque yo le dije de que lo hiciera. No, porque a la final quien tomó la decisión fuiste tú. Allí no estará entonces aquel hombre o aquella mujer con la cual tú fornicaste, con la cual tú adulteraste, ¿sí? Para decirle, señor juez, es que mirás que yo me mostré muy sensual, ¿cierto? Frente a este hombre, frente a esta mujer, ¿sí? Y la debilidad de este hombre, por eso fue que pecó. No, tú tomaste la decisión. Allí entonces no estarán entonces tus papás, ¿cierto? Para decir, mira, es que la dureza del corazón de mi hijo, sí, fue por causa mía, Dios, perdóname porque yo no mostré lo que tenía que mostrar y por eso es que mi hijo es tan duro de corazón. No, porque a la final, quien decidió tomar la dureza de su corazón fuiste tú. No estarán tus amigos, no estarán tu familia, no estará tu esposo, tu esposa, tus hijos, no estarán allí. Tendrás que rendir delante de aquel juez. Ahora, ¿qué le dirás entonces tú cuando él te pregunte entonces, ¿por qué quisiste llevar tu vida como tú la llevaste? ¿Por qué preferiste mejor ese estilo de vida de espaldas a Dios? ¿Qué razón tú le vas a decir a aquel que es el juez, sabiendo que él es completamente santo y justo y que ha visto todo?
¿Qué le dirás en aquel día del juicio cuando Él te pregunte por qué despreciaste su amor y su misericordia? ¿En cuántos años tú tienes? ¿5, 7, 31 años, 20 años, 45 años, 50 años? Que Dios te mostró su misericordia y su bondad. ¿Qué le vas a decir? ¿Cuál es la razón que tú le vas a dar? Aquel que juez que no hay que decirle como para transarlo. ¿Qué razón tú le vas a decir entonces? ¿Por qué fue que negaste el mensaje del evangelio cuando se te fue predicado tantas veces y en tantas ocasiones? ¿Qué le dirás en aquel juez entonces? ¿Qué razón le vas a dar? Pero no solamente aquel día del juicio en el cual tú te enfrentas, es un juicio entonces que es justo, que abarcará todo y que es individual, sino que es un juicio que es definitivo y final. Cuando el Señor dicte esta sentencia, con ello sellará la eternidad y el destino de cada persona. Esa sentencia final y no hay esperanza. No hay allí entonces una segunda oportunidad. No hay entonces para yo apelar a una segunda instancia, para yo decir, bueno, yo creo que no es así. No, ya cuando aquel juez diga, esta es tu condenación, eso es lo último y eso es lo final, y ya no hay esperanza para ti, y serás enviado a un lugar de condenación llamado el infierno, en donde dice las Escrituras que el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. Yo no me imagino a aquellas personas que van a ser condenadas allí en ese momento, recordando las veces como en este momento que se te fue predicado el mensaje de salvación, que Dios te brindó su brazo de misericordia, de su gracia, de su amor, para que te arrepintieras y vinieras a los pies de Él y pidieras perdón por tus pecados. Yo no me imagino esa persona ya en ese lugar de condenación pensando cuántas veces se le fue predicado por su esposo, por su esposa, por sus hijos, por sus hijas, por su amigo, por su vecino, y no quiso aprovechar la oferta de salvación que el Señor le estaba dando hoy en esta noche. Yo me imagino en aquel lugar de condenación. Ahora entonces, ¿cómo es aquel juez? Aquel juez es el Señor Jesucristo. Aquel juez es el Señor Jesucristo, el que está sentado en el trono, lo que acabamos de leer en Apocalipsis capítulo 11, y dice, y vi un gran trono blanco, y el que está sentado allí es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Aquel mismo que le dijo a la mujer adúltera, ni yo te condeno, anda y no peques más. Aquel que también llamó a los apóstoles y que también llamó a muchos para que vinieran al arrepentimiento y a la fe. Aquel que también dice desde ese día y hasta el día de hoy, hace eco sus palabras, todos los que estéis trabajados y cargados, venid a mí que yo os haré descansar. Ese, el Salvador, es el juez. Es el juez. Pero ¿cómo es aquel como juez? Dice la Escritura que Él es omnisciente, y en Hebreos capítulo 4, versículo 13 dice, y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Sí, allí Él sabe cuáles son las intenciones de tu corazón. Él sabe cuáles son tus pensamientos. Él sabe cuáles son las motivaciones. A Él no tendrá que decirle nada. A Él no tendrá un fiscal acusador para que le diga qué fue lo que hiciste o lo que dejaste de hacer. No, en nada allí. Dice que también es un juez que es omnipresente. Jeremías capítulo 23, versículo 24 dice, ¿pondrá alguno esconderse en escondites y de modo que yo no lo vea? Declara el Señor. No lleno yo los cielos y la tierra, declara el Señor. Es un juez que es completamente justo también y es poderoso, porque aquí en aquel juez nadie podrá escaparse. Pero déjame decirte que hay unas buenas noticias. Y hay un versículo en la Biblia que nos maravillamos y nos glorificamos en el Señor por lo que dicen las Escrituras. Y es Romanos capítulo 8, versículo 1. Y dice las Escrituras que no hay condenación para los que están ¿en qué? En Cristo Jesús. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Oh, mi amigo, y qué hermosas palabras para aquella persona que ha entendido su condición delante de Dios.
Qué hermosas palabras, el poder escuchar de la voz de mi Dios, el poder decir para aquellas personas que hemos visto nuestro pecado, que merecemos ese castigo eterno, pero hemos clamado al Señor por la misericordia y por el perdón de nuestros pecados, que se nos diga: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Oh, qué hermosa realidad, qué hermoso descanso, qué hermoso es poder saber que en este mundo hay una pandemia que casi todos los días estamos escuchando que se está llevando uno por uno, pero mi amigo, si en el día de hoy llegara a mi vida, llegara entonces a mi alma, qué gran tranquilidad podría yo sentir entonces, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, que Andrés no hay condenación, no por sus cosas buenas, no por sus obras, no por lo que yo haya hecho, porque yo lo único que merezco es el lugar de condenación, pero miro hacia Jesucristo, miro a aquel que tomó mi lugar, miro a aquel que tomó allí la cruz del Calvario por mí, y digo: Señor, cuánto te agradezco, Señor, cuánto deseo, Señor, que también cojas las vidas de todos los presentes, de todos los que están hoy aquí en esta noche, desde el más pequeño hasta el más grande, y puedas ellos entender que en Cristo no hay condenación. Cuánto amor hay en Él. ¿Y por qué? Porque dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 21 que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Al que no conoció pecado, al que no conoció pecado, al que vino, se encarnó, tomó el lugar de nosotros, fue un ser humano como nosotros, 100% hombre, con todas las características que hacen que un hombre sea hombre, pero con todas las características que hace que Dios sea Dios al 100%. Él vivió, fue allí a un pesebre, creció. Dice las Escrituras entonces que fue creciendo en gracia para con Dios y para con los hombres. Este hombre fue creciendo y a la edad de 30 años entonces comenzó su ministerio allí y fue con el oprimido, estuvo con el hambriento, estuvo con el enfermo, estuvo con los necesitados, estuvo allí con cada uno de ellos. Pero su principal ministerio no era el sacar demonios, su principal ministerio no era el de sanar, su principal ministerio era de salvar. Por eso él decía: arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y convertidos. Y hoy también te dice, hoy en esta noche, arrepentidos y convertidos. Nuestro Señor Jesucristo tomó el lugar nuestro allí en la cruz del Calvario. Se burlaron de Él, lo vituperaron, lo escarnecieron, lo clavamos allí en una cruz del Calvario, le colocamos una corona de espinas, nos burlamos de Él, y Él muriendo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Pero ha muerto, lo han colocado en una tumba, pero gloria a Dios que ha resucitado. Él ha muerto por nuestras transgresiones, por nuestro pecado, por nuestra maldad, pero ha resucitado para nuestra justificación, para que todo aquel que en Él cree pueda ser absuelto de sus pecados delante de Él y no ir a aquel lugar de condenación. ¿Qué le vas a decir entonces tú en aquel día del juicio, cuando tú quisiste negar y pisotear el amor de Dios cuando se te fue ofrecido hoy en esta noche? ¿Qué le vas a decir? ¿Cuál es el argumento? Amigo, piensa, no juegues más con el destino eterno de tu alma. Piensa, ¿qué argumentos le puedes sacar frente a aquel juez que es nuestro Señor Jesucristo? Aquel juez que murió en la cruz del Calvario por ti, que tomó el lugar tuyo, que sufrió lo que tú debías de sufrir y lo que yo debía de sufrir, para que tú te presentes delante de aquel juez diciendo: no, Señor, es que yo pensé que era religión. Es que tantas religiones. ¿Qué argumento le vas a sacar a aquel juez? Amigo, de verdad, te rogamos, como siempre lo hacemos, ven a los pies del Señor Jesucristo. El amor de nosotros te hemos demostrado es que cuando tú no nos estás viendo y cuando nadie nos estás viendo, hemos orado allí por ti. Tienes a un vecino que está orando por ti. Tienes a un padre que está orando por ti. Tienes a un esposo que está orando por ti. Tienes a una esposa que está orando por ti. Y te está mostrando su amor. Muchas veces vienes hasta con lágrimas en la intimidad, orando por la salvación tuya. Y esperamos, Señor,
Que el Santo Espíritu de Dios toque su corazón hoy en esta noche para que tú puedas arrepentirte de tus pecados y puedas creer en el Señor Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Rogamos al Señor que hoy vengas tú en arrepentimiento y fe. Y nos alegraremos hoy, si hoy tú nos dices hoy en esta noche que tal nacimiento fue hoy en esta noche, que tú has reconocido tu pecado y que has creído en el Señor Jesucristo como un Señor y como su Salvador. Muchos en esta iglesia nos gozaremos y nos alegraremos de verdad en ti. Y dice las Escrituras que allá en los cielos también habrá gozo en los cielos por alguien que se arrepiente. Porque alguien que se había ido a las despensas de este mundo, a la maldad de este mundo, que se ha encochinado en las cosas de este mundo, ha regresado hacia su Padre Celestial por medio de la persona del Señor Jesucristo. El Padre dice, saquen todo, alegrémonos entonces en los cielos, porque una persona, porque aquel hijo que estaba perdido, ahora lo hemos hallado, y es en Cristo Jesús. Oramos, porque allá en los cielos habrá fiesta, allá en los cielos. Termino entonces diciendo con 2 versículos, y uno está en Hechos capítulo 17, versículo 30. Entonces, ¿qué es lo que Dios demanda de ti hoy en esta noche? Dice Hechos capítulo 17, versículo 30, dice, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Versículo 31, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Juan capítulo 3, versículo 16 dice lo siguiente, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, si tú en esta noche, tú crees en el Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador, dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17 dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree dice que ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifiestas, para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. ¿Cuál es su decisión hoy en esta noche? ¿Jesús como tu Salvador? O si no, Él estará en aquel día del juicio como tu juez. ¿Cuál es tu decisión? Permítanos entonces allí orar y les voy a pedir que nos pongamos en pie y voy a dar solamente 30 segundos para que medites en lo que acabaste de escuchar, para que medites en lo que acabaste de escuchar y le ores al Señor y vengas a los pies del Señor. 30 segundos que comienzan desde este preciso momento. Señor Dios, te damos gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, por poder permitirnos, Señor, el predicar el mensaje de salvación. Gracias, Padre Celestial, el poder permitirnos ver, Señor, cómo será aquel día del juicio de una forma breve, Padre Celestial, pero poder observar, Señor, de que ese día del juicio será totalmente justo, Señor, frente a aquel que es el juez, pero que hoy nos habla como Salvador. Te suplicamos, Señor, por aquellos hombres, mujeres, niños, adultos, ancianos, que no han creído en la persona del Señor Jesucristo, para que tu Santo Espíritu sea tocando sus corazones. No solamente te pedimos por los presentes que están aquí físicamente en ese salón, sino por aquellos que nos están viendo en la pantalla y que nos verán también a través de YouTube. Señor, te suplicamos, Padre Celestial, para que toques sus corazones y ellos puedan venir en arrepentimiento y fe y nos podamos gozar en ellos como se gozan también en los cielos de un pecador cuando se arrepiente. Te damos la gloria, Señor. A ti solamente sea la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos, mi buen Dios. Amén.